Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuánto- Tardes, psicólogo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a, a iniciar. Tenemos aproximadamente unos 40 minutos para tocar un tema eh, que es importante también y tiene que ver con una etapa más avanzada, ¿no? Que es la etapa de reinserción social, ¿no? Todas las etapas del tratamiento son importantes, ¿no? El internamiento, la reinserción y el ambulatorio, ¿no? Hasta el final, ¿no? Pero en este caso ya estamos en una etapa, digamos, intermedia, ¿no? La reinserción social, donde la persona ya empieza a salir, ya empieza a reinsertarse en la sociedad, ¿no? Donde todas las cosas que ha aprendido y que ha logrado en su estadía, eh, que implica pues el manejo del estrés, manejo de emociones, la tolerancia, la aceptación, etcétera, etcétera, ¿no? La responsabilidad, que todas esas características que ya ha adquirido y ha logrado tener una estabilidad, una tranquilidad, las pueda, digamos, aplicar, pero ya no en el centro, sino afuera, ¿no? Afuera, en la calle, ¿no? Entonces, y evidentemente es un proceso que también es importante porque ahí se dan situaciones, se dan pequeños retrocesos, pequeños tropiezos, no todo va a salir, no tiene por qué ser todo perfecto tampoco, siempre van a haber cosas, pero lo importante es que se puede regular, ¿no? Por ejemplo, un residente que ya está en reinserción y ya tiene celular y de pronto se está comunicando con gente que no tiene que comunicarse. O sea, como que estuviera volviendo a lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento, puede suceder, sucede, pero se regula, ¿no? Se regula, entonces, y él lo puede regular, se puede manejar porque está en una etapa en la que el residente o la residente te va a escuchar, te escucha, reflexiona y hace los cambios, ¿no? A diferencia que cuando está, pues, digamos, en una etapa crítica, ya no te escucha, ya no te escucha, ya no hace caso, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes saberlas porque ahí hay que mantener la calma, ¿no? Ni tampoco el hecho de que se equivoque o que cometa errores significa de que el tratamiento no ha funcionado o no ha servido, no. Ellos se van a equivocar y se van a equivocar mayormente también porque están saliendo a la calle, se están exponiendo a estímulos, se están exponiendo a situaciones, muchas situaciones de riesgo, situaciones que han vivido en el pasado y que los han llevado a un consumo o a una, digamos, una conducta inadecuada, ¿no? Que implican pues los lugares, las personas, las situaciones, discusiones, y parte de eso es la familia también, porque en el proceso que ellos van saliendo, primero también tiene que haber digamos, un reorden familiar, una reagrupación familiar, ¿no? Donde la familia pues también haya modificado su conducta, sus actitudes, ¿no? Y básicamente son conductas y actitudes que tienen que ver con la sobreprotección, con la permisividad, son conductas que tienen que ver con el hecho de no distinguir cuándo me dice la verdad y cuándo me está mintiendo o cuándo me está manipulando, o con cuándo ponerme firme, cuándo decir sí y cuándo decir no. Entonces, es muy importante que la familia también tenga este entrenamiento para que pueda ir aplicándolo primero adentro, ¿no? Por ejemplo, mis residentes que están en la etapa 8, 9 o 10, ya empezamos bastante a trabajar con la familia. O sea, las terapias familiares son más continuas, tanto al inicio, la parte intermedia y al final del internamiento, bastante trabajo con la familia porque es ahí donde la familia, es ahí donde el residente regresa, ¿no? De acuerdo al núcleo, a la estructura socioafectiva donde regresa, ¿no? Si es con los hijos, si es con los padres, si es con la familia. Pero la familia tiene que estar preparada también
para recibirlo, ¿no? Entonces es muy importante hacer las terapias también, las terapias familiares. Para esto ya pues la familia tiene que haber superado, ¿no? La tristeza, la pena, el sentimiento de culpa, ¿no? Porque si ya está con 10 meses de tratamiento y la mamá o el familiar cercano se siente culpable y todavía hay esa culpa dentro, evidentemente esa culpa va a interferir y no va a dejar de que la mamá pues actúe de una manera objetiva, lúcida, ¿no? Sino siempre va a estar actuando bajo la culpa. Esa culpa debería de haberse superado, ¿no? Entonces, los problemas también, ¿no? Los problemas familiares que puedan haberse presentado, también, los problemas de convivencia, el resentimiento por cosas que sucedieron, por conductas que el residente hizo y que de una manera lastimó, dañó a la familia, o que también la familia hizo y que él lo siente como un resentimiento, ¿no? Eso también tendría que haberse superado. El resentimiento, el sentimiento de culpa, la tristeza, la depresión, porque con tristeza tampoco no podemos avanzar. Tenemos que dejar atrás esas cosas, entre comillas, negativas, o dejar de ver las cosas negativas que nos han pasado, dejar de verlas como una tragedia, ¿no? Y empezar a verlas como cosas que sí o sí se presentan, que son parte de la vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Haber trabajado esas emociones, ¿no? Y evidentemente la familia es un soporte, ¿no? O sea, el tratamiento se da cuando la familia también hace su parte, ¿no? Hace su parte. Y vamos a ver cuál es el rol de la familia. El rol de la familia en poder prevenir una recaída, en poder prevenir volver nuevamente a ese punto inicial, a esa crisis, a ese deterioro, a esa pérdida de control, ¿no? Abandono de sí mismo, del trabajo, estudios, de las actividades más importantes de su vida. Esa es una recaída, ¿no? Entonces, pueden haber, estando arriba ya pues ahí hay que continuar y hay que mantener todos esos logros. Y la familia cumple un rol en poder mantener, en que el residente pueda mantener esos logros, en que pueda mantener, digamos, tener un autocontrol, un manejo emocional, un manejo de situaciones, porque situaciones se van a presentar, problemas van a haber, situaciones difíciles, pérdidas, cosas negativas van a suceder, como cosas positivas también, ¿no? Pero van a haber situaciones agradables y no tan agradables también, ¿no? O sea, el tema no es eliminar esas cosas porque eso no se va a poder eliminar. Eso sí o sí va a suceder. El tema es cómo el residente afronta esos problemas, cómo afronta esas dificultades, ¿no? Y la familia también tiene que dejar de proteger o de sobreproteger o romper con esa creencia de que yo necesito o yo no quiero que mi hijo pase por esto, no quiero que mi hijo sufra, no quiero... O sea, son cosas que sí o sí van a pasar, son cosas que sí o sí van a tener que enfrentar. Y el rol de la familia no es tanto evitarles la dificultad, el obstáculo o evitarles el sufrimiento. El rol de la familia es darle las herramientas para que ellos afronten esas dificultades y acompañarlos, muchas veces sin decir nada, muchas veces solamente estando con ellos, no para criticarlos, no para juzgarlos, no para reclamarles, sino para acompañarlos y entenderlos, ¿no? Pero también saber y entender de que es normal y es normal y es lógico que sucedan cosas, que las cosas que sucedan no siempre van a ser como uno quiere y que no todo lo que sucede va a ser bonito, ¿no? Que la vida tiene sus partes negativas, su parte bonita y su parte difícil, ¿no? Es como la rosa, ¿no? Que tiene también sus espinas. Entonces, eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol de la familia? ¿No? ¿Cuál es el rol de la familia en poder evitar eso, ¿no? Y para eso vamos a ver, en primer lugar, entender qué es una recaída.
O sea, ¿a qué le llamamos recaída? Recaída no es portarse mal, recaída no es volver, incluso volver a consumir. El consumo es una conducta dentro de la caída del proceso de caída o de recaída, ¿no? La recaída se da, para que haya recaída, primero tiene que haber habido recuperación, tiene que haber habido rehabilitación, ¿no? Eh, la recaída no se va a dar de la noche a la mañana, la recaída es un proceso que generalmente consta de 10 pasos, o varios pasos, son 10 pasos, ¿no? Se da en forma gradual, de un día a otro no va a suceder eso, ¿vale? Eso es algo que se da gradualmente, paulatinamente, ¿no? Por eso es muy importante continuar con el ambulatorio. La familia a veces se descuida, ¿no? Ya termina el tratamiento, lo ve bien, va para casa y deja sus terapias y se olvida, ¿no? Entonces, poco a poco se va dando. La recaída se puede dar en un año, en 2 años, en 3 años o en un mes. Entonces, ¿qué dice acá? La recaída es un proceso. Es un proceso que se da de forma gradual, varios pasos, ¿no? Incluso el consumo, el primer consumo es parte de la recaída, ¿no? Por consumir una vez no se van a venir abajo, pero sí un consumo abre la puerta para un siguiente consumo y ese siguiente consumo para otro más seguido y en menor tiempo, o sea, se acerca la frecuencia, se aumenta la frecuencia hasta que varios consumos sí llegan a un consumo compulsivo y a una caída total. O sea, es un proceso. Las personas no recaen de un momento a otro, las personas recaen en un proceso. Ahí está lo que les mencioné, ¿no? La recaída puede durar días o puede durar meses. La velocidad de la recaída depende de qué depende de la calidad del proceso de rehabilitación. O sea, si ha habido un buen proceso de rehabilitación, la recaída no se va a dar así de un día para otro. Va a demorar mucho más si es que no hay un control, si es que no hay monitoreo, ¿no? Entonces, es normal que se experimenten procesos de recaída. Es normal también que suceda la recaída. Eso hay que entenderlo. Para salir completamente del problema, muchas veces hay que pasar por 2 o 3 recaídas y hasta que viene la recuperación total, ¿no? O sea, la recaída te enseña, la recaída es algo que se da y donde la persona pues analiza qué pasó, cuáles fueron los factores que intervinieron, en qué se descuidó para poder corregir y nuevamente salir en ese proceso. Ahora, aquí hay algunas características, lo que les mencioné es un proceso, es progresiva, es sutil, engañosa, es diagnosticable, eso es muy importante, porque si se le da el alta de la reinserción, internamiento, reinserción y ambulatorio, ¿no? O mantenimiento. Entonces, si ustedes tienen un control, un monitoreo con un psicólogo, entonces eso se puede diagnosticar a tiempo, para evitar nuevamente todo ese proceso de llegar a la crisis y volver a internarnos y volver nuevamente, para evitar todo eso, se diagnostica y se pone un alto, se le pone un alto, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Después, el punto 5, lo que les decía, se puede detener y, por ejemplo, la recaída es un proceso de 10 pasos, 1, 2, 3, asiste en el paso 2, 3, 4, puede regresar. En el paso 6 se puede parar y se puede recuperar. Pero cuando ya llega al paso 9, 10, recaída, ya no hay nada que hacer. Y ahí sí hay que volver a internar. Hay que volver a internar. Pero se puede detener, es diagnosticable, se puede detener y es reversible. O sea, se puede recuperar sin necesidad de llegar a un internamiento, ¿no? Esas son las características de una recaída. Ahora, ¿por qué se dan las recaídas? ¿Por qué se dan las recaídas? Las recaídas empiezan, en primer lugar, estamos viendo el proceso de recaída, en primer lugar, por un mal manejo de situaciones, por unas situaciones que se presentan, ¿no? Paso 1 que dice, cambio generado por situaciones, un desequilibrio. En todo momento estamos enfrentando situaciones.
Situaciones positivas, situaciones negativas, discusiones, cosas que nos van bien, cosas que no nos van tan bien, oportunidades. Estamos enfrentando constantemente situaciones. Esas situaciones son básicamente de 4 tipos, ¿no? Son situaciones relevantes y son situaciones irrelevantes. Las situaciones relevantes pueden ser positivas o pueden ser negativas. Las situaciones irrelevantes pueden ser positivas y también pueden ser negativas. ¿Cómo es una situación relevante positiva? Por ejemplo, me saqué la lotería. Por ejemplo, voy a recibir una herencia. Voy a recibir una herencia. Mi papá no está y ya vamos a recibir la herencia, la casa o un dinero que dejó. Es un relevante positivo. Esa situación o la felicidad, qué sé yo, una pareja, un hijo, algo que sea relevante, positivo y que la persona le dé mucha felicidad, mucha euforia y el exceso de alegría lo puede llevar a una recaída o al inicio de una recaída, ¿no? Ahora, también están los relevantes negativos. ¿Qué cosas son los relevantes negativos? Por ejemplo, la muerte de un ser querido, por ejemplo, un divorcio, una ruptura sentimental, por ejemplo, que te despidan de un trabajo, o sea, alguna situación que sea relevante, pero que sea negativa. También puede impactar, ¿no? en la persona. Y por otro lado tenemos los irrelevantes, positivos y negativos. Un irrelevante positivo, ¿cuál puede ser? Unas felicitaciones. Un irrelevante positivo puede ser que alguien me felicite o que alguien me invite a algún lugar o algo que es irrelevante. Es algo positivo, pero esa pequeña cosa podría también llevar a una recaída, ¿no? Muy bien, Elvira levantó la mano. Elvira, te escuchamos. Puedes prender tu micrófono. Buenas tardes, una consulta. En el caso, bueno, soy Olga, mi mamá es Elvira, estoy con ella aquí. Ella tiene borderline, ¿no? Entonces, esos cambios de personalidad, de estar en un momento así como que triste o no, muy feliz, son constantes. En ese caso, ¿qué es lo que nos recomienda o cómo podríamos actuar? Ya, muy bien, muy bien. En el caso del borderline, esos cambios de personalidad se tiene que trabajar mucho con la regulación emocional. Hay una terapia muy específica que es la terapia dialéctica conductual. Esa terapia es exclusivamente para el tema del borderline, porque el borderline pues tiene un torbellino de emociones, ¿no? Entonces ahí a través de eso que la persona pueda identificar, regular, manejar las emociones, ¿no? Y eso es parte del entrenamiento, parte de la terapia, es que ellos aprendan a manejar sus emociones, ¿no? Y la familia, obviamente, tiene que saber, digamos, entender, comprender esa situación, no juzgar a la persona, no criticarla, ¿no? Ni hacerla ver como que puede ser agotador, puede ser cansador, pero ahí entra en juego mucho la comprensión al familiar, ¿no? Entonces, pero obviamente con herramientas específicas, manejos específicos a nivel conductual, que hay que verlo de manera individual, ¿no? ¿Qué aspectos se van a manejar conductualmente? La persona tiene que llevar su terapia y la familia también tiene que tener la paciencia y mantener la calma, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Luego tenemos los irrelevantes negativos y los irrelevantes positivos. Los irrelevantes negativos tienen que ver mucho con cosas que son sin importancia y que pueden ser negativas, ¿no? Por ejemplo, una llamada de atención, pero a ver, parece mentira, ¿no? Pero esa pequeña llamada de atención para el residente puede ser, o para el familiar puede ser muy grande, ¿no? O sea, lo que sucede no se correlaciona mucho con el impacto. Y mucho depende de la interpretación que la persona haga de lo que es relevante y irrelevante, ¿no?
Por ejemplo, una llamada de atención puede ser, es algo negativo, pero es algo irrelevante, es algo mínimo, ¿no? Minúsculo, ¿no? Se puede manejar. Pero bueno, hay que aprender a manejar ese tipo de situaciones. Hay que aprender a manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en el caso del borderline también se presentan situaciones, ¿no? Un rechazo, postulo, no ingreso, voy a un trabajo, no lo encuentro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el manejo de esas situaciones es importante, porque a partir de esas situaciones viene lo que se conoce como la alteración emocional. O sea, justo lo que Olga mencionaba, ¿no? La tristeza, la ira, o la alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Y la persona empieza a experimentar ese tipo de emociones a partir de esas situaciones, ¿no? A partir de una mala interpretación de las situaciones también, ¿no? Porque las emociones es el resultado de lo que no de lo que pasa, sino de cómo yo interpreto aquello que sucede, ¿no? Entonces un problema pequeño para mí puede ser un problema muy grande, ¿no? O un problema titánico, sin solución. Pero ahí se le enseña al paciente a regular eso, ¿no? Pero lo mejor que se puede hacer en estos momentos, en el caso de los pacientes, es comunicar, no quedarse guardado, no quedarse callado, no minimizar. Pero el residente, ¿qué hace? No comunica, minimiza, evade. Y ese es el inicio de una recaída. Cuando ya no quieren hablar, se encierran, se quedan callados, los minimiza, no comparte, evade la responsabilidad. Ese es el paso número 2. Primero, las situaciones, que todos sí o sí la vamos a pasar. En segundo lugar, las emociones que se experimentan producto de eso y las conductas, el no comunicar o conductas negativas con respecto a eso. En tercer lugar, ya pues la persona, a partir de no comunicar y de vivir esas emociones negativas, desagradables, inestabilidades, ya empieza a entrar en un proceso ya de labilidad emocional, ¿no? Una persona lábil emocional es una persona que ya le va perdiendo el sentido a la vida, ya su vida ya se convierte en poco reforzante, poco gratificante, ya empieza a buscar, digamos, empieza a experimentar una insatisfacción, y esa insatisfacción la lleva a buscar o a tener el deseo de querer sentirse bien, o sea, ya no quiere sentirse mal, quiere sentirse bien, y empieza a tener un deseo de querer gratificar o sentirse bien. Y en el cuarto paso ya empieza con conductas negativas ya, para querer, justamente conductas disfuncionales para querer cubrir esas emociones, ¿no? Conductas, regresión o regresar a conductas del pasado, es el cuarto paso. O sea, ya empieza a regresar a esas conductas que se conocen como conductas compensatorias, ¿no? ¿Qué hace? Visitar lugares, visitar personas que no tiene que visitar, ir a lugares donde no tiene que ir, amigos del pasado, se da permisos, se da justificaciones y empiezan a aparecer los defectos de carácter, ¿no? La intolerancia, la irritabilidad, ya no quiere que le digan nada, se molesta cuando le corrigen, cuando le llaman la atención, ya te escucha menos, todavía te escucha, pero ya te escucha menos, ¿no? Y ya va entrando en ese proceso. Recuerden que son 10 pasos, ya estamos en el cuarto paso, ¿no? Luego ya viene el fenómeno que se conoce como bola de nieve. Ya en la bola de nieve ya es cuando ya no te escucha, ya empieza con conductas disfuncionales y ya empiezan a afectarse áreas de su vida. Empieza a afectar la parte familiar, la parte laboral, la parte académica. Hay como una especie de autoengaño, ¿no? Y ya empieza a aparecer, ya cuando se empieza a afectar y se le viene todo como una bola de nieve, ya empieza la idea de querer escapar. Y para querer escapar de eso, aparecen las expectativas o la idea de consumo. El consumir, quinto paso, la expectativa positiva acerca del consumo. Necesito consumir para aliviar. Necesito consumir para relajarme. O necesito hacer tal cosa para poder manejar o controlar esto. Y empiezan a caer en esas conductas, ¿no? Hasta que finalmente, ya con la expectativa de consumo, el sexto paso es la violación de la abstinencia, o sea, el primer consumo. De los 10 pasos, el primer consumo es el sexto paso, ¿no? El sexto paso. Ya empieza un primer consumo.
Ese primer consumo, ¿a qué conlleva? Conlleva a ya la sensación de que ya las cosas se le van de su mano, la pérdida de control, sentimiento de culpa por haber consumido y supuestamente estaba bien y de pronto ya está consumiendo, ¿no? Y en el paso 7 viene ya consumos sucesivos, y los consumos sucesivos ya te llevan inevitablemente al consumo habitual o a la recaída, en ese proceso, ¿no? Entonces, como ustedes han podido ver, se dan cuenta de que hay una serie de pasos que llevan, que terminan finalmente en el consumo. Y uno puede evitarlos, puede diagnosticarlos, puede detectarlos y puede detenerlos. Cuando, por ejemplo, yo veo que hay situaciones que está enfrentando, cuando yo veo que emocionalmente no está bien, yo a mi paciente le digo, cuando tú, si ya le doy el alta, le digo, mira, si, llámame cuando empieces cuando empieces a darte cuenta de que, cuando empiezas a no sentirte bien, cuando empiezas a sentirte mal, cuando empiezan a aparecer situaciones que sientas que no las puedas manejar,